Y hay otra cosa que viene en las últimas noticias, vamos a quedarnos aquí en el diario, y este título que nos pareció muy interesante. ¿Tienen los celulares la culpa del porrazo en el CIMSE de lectura? Claro. Fíjate que bajó de 255 puntos que se lograron en el 2013. La última generación de octavos básicos, la del 2014, sacó 240 puntos. 15 puntos menos. En matemáticas y en ciencias la cosa está parejita. La única buena noticia es en inglés. Ah, en inglés sí. En inglés hemos mejorado un poquito, al menos 1 de cada 3 niños maneja el idioma inglés. Que le dan en inglés, pues. ¿Y por qué lo manejan? Porque tienen internet, las redes sociales, los monitos animados. Mira, la verdad es que yo estuve leyendo el reportaje bastante extenso, pero según lo que pude leer, los expertos aseguran que lo primero que hay que hacer para que los niños entiendan la lectura es el lenguaje oral. Es el problema, la comprensión. Eso cuando son mucho más pequeños, no sé, pues cuando están en... A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no viene para acá? Venga para acá, sómese, ¿no? ¿Le gusta el romance, Francis García Huidobro? ¿Tiene comprensión de lectura? Eso. ¿Cuánto se sacó en el La comprensión de lectura, por ejemplo, pasa también a través de las redes sociales en Twitter, que hay gente que quiere entender lo que quiere entender, que no entienden exactamente. Tono también. Eso también es cierto. Que pero hay comas, una cosa es lo que la gente escribe con la intención con la que escribe, y el lector pues comprenderá otra cosa, porque no hay la intención. Pero existe contexto. O la inflexión. Obviamente no es leer un libro 140 caracteres, pero si tú pones algo y pones hashtag y contextualizas con los hashtags. No, el hashtag no es solo para contextualizar. La única que yo creo en Twitter es la mayúscula, que pareciera que fuera así como... Yo creo que lo de Twitter es un súper buen ejercicio de síntesis. Absolutamente. Pero para eso, primero tienes que saber comprender y escribir en extenso. Ahora, cuando le hacen comprender, cuando los niños no entienden, ahí son las preguntas donde más se equivocan. Ahora, cuando dicen en los expertos, porque en el artículo que finalmente depende un poco, o depende al inicio del lenguaje oral, en el fondo depende de los papás. Claro. Si tus papás no leen, o si tus papás mal, no tienen comprensión de lectura, si no hay un hábito dentro de la familia, obviamente ese niño va a desarrollarse en un ambiente de muy poco vocabulario. Ayer hacían el reportaje justamente de esta noticia, los octavos y los segundos medios, y la gente, los cabros de segundo medio decían, ¿sabes qué? Yo en las vacaciones no leo, no, porque me mandan libros que no me interesan primero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la motivación para leer libros que son súper ajenos? Que está bien, que forman parte de la malla curricular, que forman parte de los libros, etcétera, sí, pero de repente debería ser diferente. Decir, ¿qué le gustaría leer a usted? De acuerdo contigo. ¿Qué le gustaría leer? ¿Por qué no? Por ejemplo, ellos todos siguen a Vegeta. ¿Quién es Vegeta? Es un gamer, que lo ven en internet, ¿no es cierto? En YouTube. Y tiene un libro que es de los más vendidos. ¿Por qué no comprarle ese libro? ¿Por qué no poner ese libro dentro de los libros que tienen que leer? Además de poner otro tipo de libros que uno va aprendiendo con el tiempo también. Sí, un gusto adquirido. Claro, después uno va adquiriendo ese gusto por el lenguaje, por la escritura. Lo buscas por la buena y luego lo seduces. O lo otro también, por ejemplo, yo sé que también puede haber un tema acá que tiene que ver con que los cabros, muchos niños no dieron el CIMSE. De hecho, por ejemplo, en el colegio de mi hijo era una opción darlo o no darlo. Mira. Y ¿cachai? Entonces, no voy a decir qué decidió mi hijo, pero básicamente tiene que ver con eso. Yo creo también que hay muchos niños que no dieron el CIMSE. Ojo con ese dato. ¿Qué nos dicen nuestras amigas en Twitter que ya están participando? Clau León dice, @mujeres la red, mi hijo le hace leer libros de poemas, va en segundo medio, qué latero, obvio, no los lee y no puede obligarlo. Imagínate, libros de poemas. O sea, si a Claudia no le gustó, ponme para él. Pero espérate, para ahí. Incluso, la lectura digital. Sí, podrían acceder, Kindle. Porque, claro, de repente uno tiene más gusto por leer el libro de papel, pero ya los chicos están en otra. No son poemas necesariamente poemas de El cielo, La rosa y todo. Hay grandes poetas en Chile, Parra, Bertone, hay grandes poetas, Lin. Hay poetas que son de verdad contestatarios y entretenidos para un cabro de segundo medio. Personalmente lo pienso. O sea, existe el mismo Neruda, el mismo Neruda, Mistral también. Gabriela Mistral. Pero más allá de eso, es que, a lo que yo iba, por ejemplo, de repente mi hija está en primero básico. Y son unos libros que tienen 2 cosas y unas ilustraciones y valen una plata que es bastante. Además. Yo, personalmente, ¿qué hago? Los bajo en PDF y los leemos en la tablet con mi hija. Se lo imprime, lo corchetea. No, lo leo en la tablet. Tenemos un switch, porque la gente se está manifestando. Seguro las mamás también están preocupadas porque, claro, es importante el tema
tema de la educación de nuestros hijos. Lorena Oyarzún dice, arroba Mujeres la Red, conversar, comentar y leer mejora la comprensión lectora. Que lean según sus aptitudes. Después se enamorarán de los clásicos, lo que estamos hablando nosotros. Exactamente. ¿Sabes qué? Un ejercicio Eso es, bueno. Lorena. Fíjate que mi hijo leyó recién, está en primero medio, Crónica de una muerte anunciada. Imagínate. Un libro, gran libro. Pero de repente lo Puede ser un poco... Yo lo leí en la universidad, porque es como para periodistas, es súper como... Bueno, el asunto es que... Pero no lo leyó solamente, yo le dije léelo. Y después nos fuimos conversando, todo un viaje, aprovechamos un viaje y nos fuimos conversando sobre el libro. Ya. Sobre qué, y además, por qué se anclava con la actualidad. Que también es súper importante también conversar de repente ese tipo de cosas con el niño. Hacer como ese ejercicio de abstracción. O tan solo, en vez de leerse un libro, si tienes un diario o estás en el portal del diario que sea, incluso un diario de farándula, da lo mismo, tú lo lees la noticia, es un ejercicio que hacía alguien que yo conozco con su hijo, más chico, ahora ya el gallo está peludo, ya lee, y le encanta leer, fíjate. Mira. Es un hombre que a los 41 años se ha leído y se ha comido todo, además de los libros. Ese es otro tema. Pero, entonces la mamá le decía, lee esto. Entonces leía una noticia, no sé, pasó esto en Puerto Montt, lo que sea, y después le decía, ¿qué entendiste tú? ¿Qué es lo más importante? ¿Te acuerdas de algún nombre? ¿Qué opinas tú con respecto a la noticia? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Desde que tenía alrededor de 8 años empezó a hacer esto. Y ahora es un tremendo lector y se agradece, por supuesto. Ahora, nosotros en el colegio lo que nos hacían, y era como una práctica en mi casa, era que de una lectura teníamos que elegir, por ejemplo, 5 palabras nuevas. Mira, identificar como 5 para ir aumentando el vocabulario, justamente. Claro. Identificar 5 palabras nuevas, pasarlo, hacer como la plana, buscarlo en el diccionario, escribir el significado. Todos los días ir incorporando, claro, al conocimiento. Bueno, como finalmente lo que dicen los expertos es que los celulares o los computadores no tienen la culpa de la baja en el índice de lectura y que los profesores también y los papás también aprendamos a utilizar estas herramientas, que no los dejemos porque ya son parte de nuestra vida y sacárselo es absurdo. Claro, hay que tratar bien de incorporar.